Y yo le voy a pedir que se dé un fuerte aplauso. Porque hoy se hacía fuerza salir de la cama con esa lluvia. Y yo, pues a lo mejor va poquita gente. Y si a eso le suma que no iba a estar el pastor, pues yo dije, pues se van a quedar los hermanos, pero usted es de los valientes. Amén. Así que damos gracias por cada uno de los que vencieron en el nombre de Jesús y pueden estar con nosotros en esta mañana. Y así igual saludamos a los amigos que nos ven a través de la internet. Esta es la Iglesia Cristiana Mensajeros del Señor. Y estamos aquí en nuestro culto de adoración al Señor. Damos gracias que nos permite, ¿verdad?, como segunda oportunidad, estar ya aquí en la nave. Y hoy reunir a nuestros niños. Como yo sé que ellos han ansiado tanto este momento, yo me imagino que las maestras van a decir que se portaron como ángeles, a ver, del cielo, porque como es, cuando usted desea algo, usted lo disfruta. Así que yo espero que usted disfrute su escuela bíblica en el nursery con la capitana hermana Neisa y Yesenia, que van a estar allí, y Juliana, y a los intermedios y juveniles que van a estar gozándose en su culto en la capilla. Así que en orden yo le voy a pedir que nuestros niños juveniles y nursery pues se vayan moviendo a su lugar de reunión para que se gocen. Amén. Dios es bueno. Ellos van a estar aquí arriba, la segunda planta, ¿verdad? Y se van a estar disfrutando de lo que los hermanos han preparado para ellos. Mientras tanto, pues le informamos, ¿verdad?, que el pastor está ministrando la palabra del Señor en Ponce. Ellos tenían la Santa Cena que nosotros tuvimos en el retiro la semana pasada, así que ellos están disfrutando de la misma y del mensaje. Pues yo le voy a pedir que usted sobre sus pies en esta mañana y nos permita leer la palabra del Señor. Vamos a estar leyendo en Lucas 10, los versículos del 25 en adelante. Lucas 10, el Evangelio de Lucas, capítulo 10 y versículo 25 en adelante. Te adoramos y bendecimos tu nombre, Jesús. Nos hemos gozado en el devocional, nos hemos gozado en poder llegar a la casa del Señor, que los cielos, ¿verdad?, se vayan aclarando. Y ahora nos toca no quedarnos solamente con la adoración. En la adoración reconocemos quién es Él. Y una vez reconocemos quién es Él, pues entonces anhelamos, como nos ministraba Eda el viernes, estar a los pies del Maestro para entonces escuchar su palabra. Y dice así la poderosa palabra del Señor en el nombre del Trino Dios, Lucas 10, del 25 en adelante. Dice, y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Vamos a leer hasta ahí. En esta mañana vamos a estar hablando de ese amar a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu presencia que es real en nuestros medios. Gracias porque nos das una oportunidad de vida y nos has permitido levantarnos en esta mañana. Nos has permitido congregarnos, Padre amado. No empiecen las inclemencias del tiempo, Padre amado. Aquí hay un pueblo
anhelante, Señor, de tu palabra, deseoso, Señor, de que tú le ministres. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú paseándote, Señor, con libertad, Padre de la gloria, y supliendo la necesidad de cada uno de mis hermanos aquí presentes y de los que nos ven a través de la internet. Glorifícate, Señor, suple la necesidad de cada uno. Habla a nuestro espíritu, habla a nuestro ser, Señor. Danos sabiduría, entendimiento, Señor. Habla a nuestros oídos espirituales, Señor. Quita la venda de nuestros ojos y haznos sensible a tu palabra en esta hora. Toda gloria y toda honra te la daremos a ti, Padre Santo. Y es en el nombre de tu Hijo amado Jesús que oramos y te damos gracias. Amén. Puede sentarse. Hacía tiempo que tenía este versículo ministrando a mi vida, que decía: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando mi esposo, el pastor, me dice: ¿predicas el domingo? Pues yo dije: ya tengo el texto, pues voy a hablar de eso. Pero entonces nuestra hermanita Eda predicó el viernes y ella habló de estar a los pies del Señor. Y habló de que hay que tener intimidad con el Señor. Entonces, pues yo decía: pues no puedo hablar de amar al prójimo como a ti mismo. Y como yo empato, porque esto es un hilo. Y de qué manera tiene que ver el amar al prójimo como a sí mismo con estar a los pies del Señor. Y anoche, mientras meditaba en la palabra, qué bueno es el Señor, que lo primero que me hace ver es que la historia del buen samaritano va antes de que María y Marta, que Jesús fuera al hogar de ella. Y yo: sí, ahí está la respuesta. Y yo tan preocupada. ¿Cuál es la respuesta que hilvana este mensaje? Es que si Marta hubiera escuchado lo que significa el prójimo y que de qué manera tenía que amarlo, no hubiera estado dando quejas de su prójimo. ¿La entendió? Si Marta hubiera estado atenta en el momento que Jesús estaba hablando de que hay que amar al prójimo como a ti mismo, hubiera entendido que no tenía que dar quejas sobre sí misma. Porque para mí yo quiero lo mejor y también lo voy a querer para mi prójimo. Entonces el Señor nos dice el viernes: tienes que estar a los pies, porque a los pies yo te voy a enseñar todo lo que tienes que hacer. Y en esta mañana nos viene a enseñar o nos viene a recordar que necesitamos amar. Y sobre todo, amarnos nosotros mismos y a nuestro prójimo. Tenemos que amar al Señor sobre todas las cosas. Pero el énfasis de la prédica hoy es que amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué viene esta palabra a mí? Porque estamos viviendo una falta de amor en nuestra sociedad. Estamos viendo el desinterés, el egoísmo y el tiempo de que estamos siendo presos al responder al llamado del Señor y cumplir sus mandamientos. Pues tenemos muchas excusas válidas para decir: no puedo hacer esto, no puedo estar en este ministerio, no puedo hacer lo otro. Y eso nos impide poder trabajar con nuestro prójimo. Pero Dios nos viene a recordar en esta mañana esta palabra, que más que un mandamiento, en las cosas que yo escudriñé decía que es una manera de vivir. Si yo veo que amar a mi prójimo es una forma de vivir que Dios está exigiendo de ti y de mí, no va a ser carga y no va a ser gravoso. Amar a tu prójimo como a ti mismo es la forma en que Dios quiere que nos tratemos todos los seres humanos. Si yo amo a mi prójimo, yo lo voy a tratar bien. Si yo no amo a mi prójimo, no lo voy a tratar bien. Y ese fue uno de los problemas con Marta y María. Ella la amaba, era su hermana, pero la amaba hasta el punto donde no interfiriera que fuera carga para mí. Entonces Dios te dice: ¿hasta dónde está tu amor? ¿O de qué manera nosotros amamos? Así que es una mañana donde la pastora vino a hacer muchas interrogantes que ella se las hizo y se las está haciendo a ustedes en esta mañana de parte del Señor. Así que lo primero que tenemos que preguntarnos es: ¿qué es amar? Yo sé lo que es amar, pastora. Puede haber quien diga: a mí nadie me ama, o yo no he conocido el amor.
Pues amar es un verbo. La palabra amar es un verbo. Es acción. Es algo que se tiene que hacer y que lleva consigo un fin, una finalidad. Quiere decir que cuando usted ama, usted busca que la otra persona se sienta amada. Cuando usted ama, usted procura que esa persona se sienta feliz, que se sienta contenta, que se sienta agradable, que se sienta anhelante de verlo a usted porque sabe que usted le ama. Entonces el Señor nos dice que nosotros, el amor que decimos que profesamos no es solamente un sentimiento. Para poder amar tenemos que saber cómo se ama. Yo sé. A veces yo en la escuela bromeo con los muchachos, una parte aquí, de que a veces molestan a las nenas y eso. Y yo le digo, pero mi amor, no estamos en el tiempo de los picapiedras. Regálale un chocolatito, una flor. Porque a veces sabemos que nos gusta a alguien o queremos demostrar amor y no lo hacemos de la manera correcta. ¿Usted está viendo? Entonces el Señor nos viene a preguntar a nosotros cómo nosotros demostramos amor. Pero para poder demostrar amor tenemos que saber cómo se ama. Y para poder saber si amamos y saber qué es amar, tenemos que tener conocimiento de qué le gusta a esa persona. Tenemos que tener intimidad, como decía nuestra hermana Eda, con esa persona para conocer sus gustos. En esta estadía en el hospital, yo he aprendido a amar más a mi papá, porque he aprendido unas cosas de mi papá que yo no sabía. Porque un día la esposa me dice, ay, me gustaría que él comiera mantecado, algo tan sencillo. Pero como yo no vivía con él, pues yo no sabía. Y qué mantecado le gusta. El de pistacho. Y yo, ese es el que me gusta a mí. Pues mira, ahora me vengo a enterar que mi papá come, él le gusta el mismo mantecado que a mí. Tocándole las manos, le he notado que mis uñitas y mis manitas se parecen a las de mi papá. Entonces lo amo más y digo, guau, tengo las manos de papi. Yo siempre me preguntaba, las de mami eran muy finas, así como las de Marta. Y yo, pues que yo saqué las de papidito. ¿Ves? Y entonces lo amo más porque me estoy identificando. Y Dios quiere que si tú amas algo, amas a alguien, aún a tu prójimo, tú te identifiques y comiences a gustar y a ver qué le gusta a esa persona, de qué manera yo puedo allegarme a él. Porque en el cántico cantábamos, envíame, yo correré al perdido, yo voy a hacer, pero ¿de qué manera voy a llegar a él? Si no le conozco, si no busco intimar, si no busco entender su situación. Así que tengo que amar, pero amar como Dios nos ama. Amén. Amar a tu prójimo requiere que amemos a los demás tanto como nos amamos a nosotros mismos y cuidar de los demás. Muchas veces tratamos mal a los demás porque no tenemos amor hacia nosotros mismos. Y en esta mañana la primera pregunta que nos haríamos, ¿yo me amo? ¿Yo me amo? ¿Sabe que hay gente en Irracatalaiquía, Mansella, esta mañana que no se ama? Y por cuanto no se ama, por la condición en que vive, por la que vivió en su hogar de niño, por la situación que vivió familiar, no puede amar lo suyo, aún teniendo la sed de amar. Entonces Dios te dice, tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Tú dices, no puedo amar al prójimo porque yo mismo no me amo. Entonces Dios quiere empezar restaurándonos a nosotros mismos y diciendo, tienes que amarte. ¿Cómo me voy a amar? Si me decían que no sirvo, si todos me lo criticaban, si dicen que no servía. Qué lindo que Juliana leyó en el pasaje que el que está en Cristo, nueva criatura es. Y que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pues entonces Dios viene a desenmascarar la mentira y decirte, ya no vivas más esclavo del pasado de lo que te dijeron, porque en mí puedes ser una nueva criatura. Y entonces puedes comenzar a amarte no por lo que fuiste, sino por lo que ahora eres en mí. Por el valor que yo te doy a ti como persona, para que entiendas que tú eres especial para mí.
Entonces, si yo logro amarme, si yo logro perdonarme, porque hay quien entiende que Dios lo perdona, pero ellos no se perdonan por las cosas que han cometido o hecho, que son dos cosas diferentes. El perdón de Dios siempre está presente, pero ¿te perdonas tú de los errores que has cometido? ¿O sigues siendo esclavo de ellos? Entonces Dios dice, tienes que amarte, tienes que perdonarte para que sanes. Porque una vez sanes, entonces puedes demostrar amor. Y ese amor se demuestra hacia nosotros mismos cuando respetamos nuestro cuerpo, cuando lo valoramos. Hay gente que no respeta su cuerpo, que no ama su cuerpo, y no es que lo idolatre. Porque usted cree que hay gente que viste desenfrenadamente o que se hace cosas a su cuerpo porque no lo ama. Porque el cuerpo, todo nuestro ser es templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué busca el enemigo? Destrozarlo, cambiarlo. Entonces Dios te dice, yo quiero que tú empieces, mira, amando tu cuerpo. Y nos amamos, cuando nos amamos no nos hacemos daño. Y hay gente que se hace daño a sí mismo. Se cortan, duermen más de lo que deben dormir. Eso es hacerse daño, porque están ajenos a una realidad y mi refugio va a ser el sueño. Y a mí me gusta dormir, pero yo estoy hablando de cuando es algo enfermizo, que no quiero levantarme, que me enajeno de la realidad mediante el sueño. Pues entonces Dios te dice, tienes que respetar tu cuerpo, no puedes hacerte daño y tampoco cuando nos amamos le hacemos daño a los demás. Ese es el amar del Señor. Si yo le estoy si yo le estoy haciendo daño a mi pareja con mis comentarios, con mis actitudes, con mi manera de tratarlo, yo no lo estoy amando ni a él ni a mí mismo. Primer mensaje del año. No se preocupe que a mí me tocó primero. Pero es una realidad. Puedo decir que lo amo, pero si con mis hechos y mi acto la persona no se siente amada, no estoy amando de la manera correcta. Entonces en esta mañana Dios te dice, si tú dices que amas a tu prójimo como a ti mismo, tu pareja, tu hermano, tu vecino, tu compañero, quien sea que vamos a hablar esta mañana, que es tu prójimo, tiene que sentirse amado. ¿Y de qué manera se va a sentir amado? En la manera que tú lo trates y como tú correspondas a él. Esa es la introducción de qué es amar. Vamos entonces a hablar quién es el prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? Nuestro prójimo es la persona que está más próxima a nosotros. La persona que está más próxima a nosotros. Encontré otra definición que el prójimo es el que está al frente. Sandra, tú eres mi prójimo. La persona que está al frente, ese es mi prójimo. A veces pensamos el que está por la calle, el que está por allá. No, Dios te está diciendo, cambia la sintonía de quién tú pensabas que era tu prójimo, a quién tenías que amar, a quién tenías que responder, a quién tenías que mostrarle la misericordia del Señor. Tan cerca como el que tengas de frente va a ser tu prójimo. Dice, cualquiera de las personas que ves día a día en nuestra vida, en el trabajo, en la escuela, o sea, esto no es para los matrimonios, esto es para toda la iglesia, para los vecinos, para el lugar que frecuentamos, sin importar edad, raza, lenguaje o nacionalidad. Nuestro prójimo entra ahí sin distinción de persona. Es el amigo, compañero, vecino, el igual, el cercano. ¿Sabe quién es el prójimo? Son seres que sufren y necesitan todo nuestro corazón. Aleluya. Que están demasiado heridos en su interior y esperan el milagro que alguien los llame y los libre de la muerte. Ese es mi prójimo, qué hermoso, ¿verdad que sí? Seres que sufren y necesitan todo nuestro corazón y están heridos en su interior y están esperando un milagro.
el milagro del amor. Y en 1 Corintios 13 te da la definición del amor. Y dice que si yo hablo lenguas angelicales, hago 20,000 cosas y no tengo amor, dice, nada soy. Así que más vale que si nos creemos algo por la misericordia de Dios, estemos amando. Porque si no nos amamos, unos a otros que estamos aquí y que deseamos y anhelamos llegar a ese cielo, no nos vistamos que nos vamos, porque tenemos que amarnos, como nos dice el Señor en la palabra. Así que necesita el Señor que nos amemos de una manera especial. ¿Sabes qué? En Mateo 19:29 nos da la historia de el joven rico. El joven rico se acercó, y si yo fuera a pasar lista en esta mañana y decir a ustedes cómo van en el cumplimiento de los mandamientos, este joven rico se acercó a Jesús buscando una respuesta y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y Jesús él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y él le dijo: ¿cuál? Y le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: no, eso no está ahí, pero eso es lo que quiso decirle cuando le dijo: todo lo he guardado desde mi juventud. Zumba más, ¿qué me falta? ¿Qué más me falta? Y Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Y oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Otro ejemplo del amor al prójimo. Usted me va a decir: pastora, que no eres fácil. No, es que el que buscó la conversación fue él, no fue que el Señor lo llamó. Él estaba bien lucidito de que voy a demostrarle a esta gente que aquí no hay ninguno más santo que yo, y voy a demostrar que el maestro me va a dar la aprobación de cómo yo estoy trabajando. Ese es el primer error, porque aquí cuando tú estás amando a tu prójimo, tú no lo vas a hacer para vanagloria, porque Eda nos dijo el viernes que era el momento de que el Señor sea glorificado, ¿verdad que sí, Eda? Quiere decir que cuando tú ames a tu prójimo y lo que vas a representar, que no es llevando de lo que tú tienes, porque nada bueno de nosotros podemos dar, sino es porque el Señor nos los da. Todo lo que queremos es que la gente, al ver el amor que sale de nuestro corazón hacia el necesitado, dé gloria a Dios por lo que Dios hace, que en otro momento nosotros no nos hubiésemos acercado. Amén. Este joven se acercó, el joven rico, y cuando se acerca, él le dice: yo he cumplido con todo eso. Y si usted se fija, cada uno de los pecados, de los mandamientos, que Jesús le dijo: no matarás. ¿A quién no va a matar? Al prójimo, al otro. No adulterarás, para adulterar con otro. No hurtarás. No me voy a robar yo, le voy a robar al otro. No dirás falso testimonio, o sea, no voy a estar hablando de la gente, cuidado. No voy a estar hablando y diciendo lo que es o lo que no es, porque eso no me corresponde. No hurtarás, no dirás falso testimonio. Fíjese que todos los mandamientos que el Señor le está hablando llevan a otra persona, envuelven a otro. Entonces el Señor dice: si tú lo amas, tú no le vas a hacer daño, no lo vas a matar, no le vas a robar. No vas a decir nada falso en contra de él. No vas a robarle lo que a él le pertenece. Y aún más, si tú vas a amar, comienza amando a tus padres y honrándolos. Hay gente que dice: ¿qué hacen más de tú metidas en el hospital si su papá no los crió? Porque nosotros tenemos que honrarlos. Porque el Señor pone eso en nuestros corazones y porque no es porque seamos buenas. Entonces hay gente que prefiere vivir con la raíz y con la carga y dice: no se lo merece. Y tú te y tú te merecías que el Señor te perdonara. Aquí no es cuestión de quién se lo merece. Aquí es porque el Señor pone el querer como el hacer por su buena voluntad, y en la manera en que yo me someto y digo: tengo que morir al yo para que Cristo viva en mí.
Y eso se trata en esta mañana. Este joven, el Señor le estaba diciendo, te voy a dar unas clasecitas. ¿Sabe qué te falta, mijo? Te falta humildad. Está bien que tengas todo lo que tienes, pero te falta humildad. Tú estás amando mucho tus posesiones y piensas que has hecho todo esto bien. Ok, no robo. Podías bateársela fácil porque no tienes necesidad y porque tienes chavos. No robo. No mato porque tengo chavo y puedo mandar que otro lo haga y no lo hago yo. Qué terrible esta pastora, ¿verdad? Y así yo me veo limpiecito. Podía dar muchas respuestas por las cuales él no hacía estas cosas. Pero Dios le estaba diciendo, Jesús le estaba diciendo, no es cuestión de que las guardes a medias y tu corazón esté distante de mí. Porque eso es lo que quiere Dios, que nosotros no hagamos las cosas por compromiso, nosotros hacemos las cosas por convicción, porque creemos que Él viene a buscar una iglesia pura, sin mancha, sin arruga, y para eso tenemos que limpiarnos cada día nosotros delante de la presencia del Señor. Entonces, este joven amaba más sus posesiones, amaba más su persona, y entonces, ¿qué más me falta, Señor? Y el Señor le dijo, me falta que te despojes de todo lo que tienes y te humilles en mi presencia. Al mandarlo a vender todo, eso es lo que le estaba diciendo. Si tú te despojas de todo lo que tú amas, de todo lo que tú te crees que es grande, de todo lo que tú te das seguridad y te depositas a mis pies, entonces tú me vas a conocer verdaderamente. Entonces vas a ser agradable. ¿Por qué? Porque en el Señor hay mayor ganancia a través de la pérdida, ¿sabes? ¿Por qué? Porque el Señor procura que nosotros hagamos sacrificios agradables delante de Él y que hagamos inversión en lo espiritual más que en lo terrenal. Y hay gente que no entiende eso. Ay, porque ustedes diezman. Eso es para enriquecer al pastor. Me avisa para yo averiguar dónde lo está poniendo. Hay gente que piensa, pero ustedes son bobos, ¿cuántas cosas tú podrías hacer con esto, con aquello? Yo no sé, pero a mí me preguntan en la escuela y en otros sitios. Y yo, bueno, porque el aire no se paga solo, la luz no se paga sola, los préstamos no se pagan solos, los equipos se dañan, hay que dar mantenimiento. Entonces, si la gente entendiera todos los gastos que conlleva, entonces se daría cuenta que por eso es necesario los diezmos y las ofrendas. Que estemos aquí, que haya un diésel. Que el domingo pasado nos gozamos con 4 recursos, a cada uno de los cuales se les dio ofrenda. Y usted se gozó en la palabra. Porque el obrero es digno de su salario. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Tenemos que enfocarnos hacia dónde verdaderamente está puesta nuestra mirada. Que decimos que amamos, pero que nuestro amor y nuestra declaración vaya acorde con nuestras palabras. Este joven dijo, yo lo he cumplido todo. ¿De qué te vale cumplirlo todo si en el último punto, como yo le digo a mis estudiantes, perfecto, hiciste el ejercicio bien hasta aquí? Y te voy a dar unos puntos, pero no te lo puedo marcar correcto porque el resultado no es este. Entonces, ¿de qué vale estar años en la iglesia o decir que servimos al Señor y colgarnos en la última, hermano? Tenemos que estar aprobados hasta el final porque la palabra dice que el que perseverare hasta el fin, ese va a ser salvo. No el que lleve 10 años en la iglesia, no el que se bautizó, no el que hizo grandes campañas, hizo esto o aquello. No, el que perseverare hasta el fin, ese es el que va a ser salvo. Entonces este joven decía, lo he guardado todo desde mi juventud, pero la última que me estás pidiendo, Señor, es que esto es muy valioso, es que esto es muy grande, me estás exigiendo todo, me estás pidiendo que me quede en cero. Pero este joven no conocía al Dios grande que tú y yo le servimos. Porque si él hubiese conocido, hubiera entendido la historia de Job, que cuando se quedó en cero, el Señor le duplicó todo lo que tenía. Aún los hijos le dio unas hijas tan hermosas que no ha habido como las hijas de Job sobre la tierra. Porque el Dios que yo conozco restaura, multiplica y da al que le da a él. Si él hubiera entendido la promesa en dar a otros que están en necesidad, porque él no le dijo, dámelos a mí o dáselo a mis discípulos. Él dice, anda, ve de todo lo que tienes y dalo a quién, a los pobres, al necesitado. Entonces Dios nos está diciendo en esta mañana, iglesia, tienes que amarte. Comienza a amarte a ti mismo. Mira a ver si te estás amando de la forma correcta.
no de manera egoísta. ¿Sabe qué me ministraba el Señor ahorita allí? Que hay gente que no se ama. ¿Sabe por qué? Por irra, catalaiquía, mansella, porque no ha cortado el cordón umbilical. Allí parada, el Señor me hizo así. Hay gente que no se ama porque no ha cortado el cordón umbilical. ¿Qué es eso, pastora? Que no me ocupe de mis padres, pero se acaba de decir que hay que honrarlos. No es eso. Hay gente que su hogar no fue el mejor, ni fue el mejor ejemplo, pero es una malicia, es una atadura que hasta el sol de hoy no han sabido cortar y diferenciar de que sí son mis padres, sí yo los amo, sí yo los respeto, pero yo tengo que cortar para velar para que mi matrimonio no sea igual que lo que yo viví estando bajo mis padres. Eso es cortar el cordón umbilical. Si fue un matrimonio saludable, gloria a Dios, pero aún dicen por ahí que el que se casa quiere. ¿Verdad que sí? Eso es parte de cortar el cordón umbilical. No es que usted no lo procure, que lo lleve a citas médicas, pero mi papá no manda en mi casa. Alaba, si no digan ouch. Mi papá no manda en mi casa, mi mamá no mandaba en mi casa. Me podía aconsejar, pero en mi casa manda el Señor y mi esposo y esta que está aquí. Ese es el orden. Entonces hay gente que no ha cortado con eso y por eso su matrimonio está en la situación que está. Porque no ha sabido establecer diferencia y decir, Señor, yo voy a cortar con esta maldición. Y lo que vivieron mis padres no lo quiero para mi matrimonio. Si fue saludable, gloria a Dios, y entonces sí, Señor. Pero yo hice eso cuando yo estaba buscando mi compañero. Yo decía, Señor, mi padre es divorciado. Mis hermanos, algunos sufrieron divorcio. Yo no quiero eso. Ya yo he visto el sufrimiento, lo que implica eso. Yo quiero un matrimonio que esté firme. Entonces, enséñame a ser mejor esposa. Enséñame dónde iba el error. ¿Y sabe dónde iba el error? Que cuando nos apartamos así un chispito del Señor, el enemigo toma ventaja y se mete a desbaratar el hogar porque sabe que un hogar en Cristo es poderoso. Entonces, yo tengo que estar pendiente de qué está sucediendo en mi casa y hay gente que necesita cortar. Yo espero que los padres no se enojen conmigo. Si usted tuvo un buen matrimonio, es ejemplo y bendición. Pero si no lo fue, los hijos saben qué matrimonio y qué cosas imitar. Yo siempre le aconsejo a las damas que se me acercan, les digo, lo que mi mamá hizo bueno, yo lo repito con mis hijos. Pero lo que mi mamá no hizo bueno, no lo voy a hacer, voy a mejorar. Ejemplo, y mi mamá fue pues lo mejor para mí. Mami no se sentó a estudiar con nosotros, nunca. Hello, mujer sola, criando 5 hijos. ¿Usted cree que tiene alguna fuerza para sentarse a estudiar con nosotros? No porque no nos amara, pero ella llegaba a cocinar, a terminar las cosas, a sentarse a coser, a hacer 20 tareas. Pues no se sentó nunca. Entonces, porque mami no se sentó, yo no me voy a sentar. Entonces le estoy pasando factura a mis hijos. Si mami no se sentó y yo añoraba que se sentara, pues yo me tengo que sentar con los míos. Y pregúntale si no me sentaba y todavía me siento y doy consejo. Pues entonces lo que estuvo mal, yo no lo voy a imitar. Pero lo que estuvo bien, sí lo voy a imitar. ¿Qué yo imito de mami? Pregúntele a mis hijos con los años que tienen, nadie sale sin desayunar de mi casa. Y en la escuela de Julie y de mis hijos daban desayuno. Y yo dije, no, aquí todo el mundo desayuna. Si después quiere completar allá, pues completa allá. Y Moisés llega mensajerito con su loncherita y lo bromean y todo porque mami le da su desayuno y él tiene hasta una canción, después le pide que se la cante. ¿Por qué? Porque eso era tremendo. Yo me levantaba y mami ahí, ¡pup!, el desayuno. No puedo decir que nunca el desayuno no estuvo ahí. Pues eso yo lo imito. Entonces, ¿qué yo le estoy invitando de parte del Señor? Que lo bueno que usted vivió, sea en su casa, su hogar, con su familia, usted lo imite, ¿sí? Hay cosas para imitar, pero hay cosas que usted tiene que cancelar en el nombre de Jesús y detenerlo, porque va a destruir su casa, su familia y su hogar. Y este joven no entendió eso, el joven rico.
y no estaba amando de la manera correcta a la que Dios nos está invitando a amar en el día de hoy. ¿Qué más puedo decirle? Que si sabemos que alguien tiene algo contra nosotros, que dejemos esa ofrenda en el altar, si verdaderamente amamos a nuestro prójimo. Dice que la palabra que nos vayamos y reconciliemos con esa persona y luego regresemos delante de él. Eso habla de amar al prójimo. No podemos decir, pues, que se le quite el enojo. Tenemos que procurar la reconciliación. El que ama al prójimo procura que en lugar de que el mundo gire alrededor de uno y de mis necesidades, nosotros somos los que tenemos que girar alrededor o en torno al mundo buscando los heridos para salvarlos. Tenemos que llamar los muertos a la vida. Tenemos que encontrar al perdido y dejarle atrás las preocupaciones egoístas que nos consumen nuestro tiempo y nuestras energías. Amar es preocuparse por los demás. Esto lo leí, yo quedé. Amar es preocuparse por los demás tanto como lo haces por ti. Si hay la posibilidad de satisfacer una necesidad, debes satisfacer la de la otra primero que la tuya. ¿Usted se acuerda que el Señor, estando en el pozo, mandó a los discípulos a buscar de comer? Y cuando estaba allí, apareció la mujer samaritana. Entonces que le pidió de beber. Y el Señor tenía una necesidad. Pero a él se le olvidó el hambre, se le olvidó la sed, porque él sabía que esa mujer tenía una necesidad. Y de eso se trata. A veces quizás llegas al culto y no has comido. A veces llegas al culto y no te ha dado tiempo a cambiarte. A veces ya llegas al culto con 20 preocupaciones y el Señor lo sabe. Y Él sabe la necesidad y el Señor dice, qué bueno que no procuraste retenerte más porque anhelabas estar en mi presencia. Y entonces yo me encargo de suplir tu necesidad y de eso se trata. Decía que si yo quiero una almohada, pero sé que hay alguien que la necesita, yo voy a cederle mi almohada. Si hay una silla y es una sola silla, no es cuestión de que sea caballero o dama, yo voy a ceder mi silla. ¿Ves que mucho falta esto hoy en día? Hoy día en la guagua, hombres o mujeres no se paran. Son muy raros los que vemos que ceden la silla porque hemos perdido el amor hacia el prójimo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dice que le demos a los demás para que estén satisfechos. Cuando la multitud siguió a Jesús en el monte y ellos dijeron, maestro, hay que darle comida, despide a la multitud. ¿Qué le dijo el Señor? Darle vosotros de comer. Y Dios está buscando en mensajeros gente que esté con los deseos, con el anhelo de llevar a otros de comer por la necesidad que tiene. No basta con ser sensible y tener compasión, hay que actuar. Todos estamos llamados a ser samaritanos, aleluya. Todos estamos llamados a ser samaritanos. ¿Y quién es el samaritano? El que abre el corazón a la persona que sufre y le tiende la mano sin discriminar a nadie que necesite cuidado, como pasar de largo o indiferente ante quien sufre. Aleluya. ¿Qué cosas podemos hacer que demuestre el amor hacia mi prójimo? Número 1, no dar falso testimonio. A veces hablamos de lo que por segundos o terceros nos enteramos y seguimos esa cadena, esa telaraña, y después nos enteramos que era mentira. Entonces Dios nos está diciendo, ten cuidado de lo que hablas. No demos falso testimonio de los demás. Número 2, esto está en Éxodo 20, no codicies sus bienes. Y aún más, en Éxodo 20, 17 dice, no codicies sus bienes, su casa, su mujer, su siervo, su criado, su buey, su asno, ni cosa alguna. Así que le está diciendo, mira, no desee, tiene una buena casa, glorifica al Señor, pide la tuya.
El Señor no te está diciendo que es malo que te guste la casa del hermano, pero no desees la de él, desea la tuya propia. Bendíceme a mí también. A veces el Señor te da la sorpresa, te da una más grande. Pero pide que vaya incluido el housekeeping, ¿sabes? Porque mientras más grande la pidas, más el trabajo que vas a tener. Así que, ¿qué te está diciendo? Ni la casa, ni la mujer. Porque fíjese, no amamos cuando hablamos de más. No amamos cuando nos metemos en cosas que no nos corresponden. Como dicen, mind your business y eso, ¿verdad? Usted sabe. ¿Por qué? ¿Qué hace el hermano con la hermana que es así de gordita? Alaba. Las gorditas también somos sabrosas. Esta pastora, tenemos nuestra gracia. Amén, dilo, Marisa, mira, me dejaron sola. Soy la única que está sobrepeso. Oye, es que nos entrometemos en cosas que... Y el hermano tan guapo, o la hermana tan guapa, y el hermano así, y la hermana así. Mire, hermano, nos reímos, pero lo hacemos. Perdón. Por eso me puse esto. Entonces, ahí no demostramos el amor hacia el hermano y hacia el prójimo. Y tenemos que tener cuidado de las pequeñas zorras que se cuelan en medio de la iglesia y que nos hacen perder la comunión y cosas que no nos atañen a nosotros. El hermano le gusta bajita, que le gusta alta, que si Dios los unió, que se gocen. Procura tú el tuyo y gózate con el que Dios te dio. ¿Usted entiende? Son pequeños detalles que muchas veces nos hacen perder. Entonces Dios te viene a decir, es que hasta en eso que piensas que es pequeño, insignificante, que yo no me meto, sí me meto, porque yo no espero esas cosas de ti, porque yo quiero que tú lo ames tal y cual es y respete sus decisiones. Pero si yo no empiezo dándole valor al que está a mi lado, respetándolo y amándolo como a mí mismo, ¿quién lo va a hacer? Por eso es que es tan importante que usted se ame primero y ame a su pareja. Yo amo a mi esposo. Porque él me dice, yo me casé con una nevera pequeña y ahora tengo un side by side. Y yo, qué bueno, porque ahora tiene más para buscar. ¿Usted entiende? Hay gente que dice, ay, tiene que ser así y no puede pesar más de esto. Pues si usted se fijó en eso, pues alabe y métase al gym, porque la quieren de ese peso. Pero usted sabía, cuando entró esa relación, qué había o qué no había. Entonces, ahora sí no pídale al Señor que lo cambie, porque yo soy un Dios que también cambia. Así que en esta mañana Dios está diciendo, mira, hay tantas cosas que nos tenemos que examinar. Porque desde el hermano, el vecino, que la vecina tiende así, que tiende así. Es como el cuento de que veía siempre la ropa sucia de la vecina y veía ropa de la vecina siempre sucia tendiéndola, y el esposo se cansó de escuchar que se estuviera quejando que la vecina tendía la ropa sucia. Dice, mira, hoy por fin la tendió limpia. Y el esposo dice, no, ella siempre la ha tendido limpia, lo que pasa es que yo limpié la ventana sucia que tenías aquí, no te permitía ver la ropa limpia del vecino. ¿Usted está viendo? A veces eso es lo que pasa. Tenemos la vista nublada y no nos permite ver lo que verdaderamente hay al otro lado, porque el foco donde está dañado es acá y no allá. Entonces, eso trata. El joven rico estaba enfocado en que si cumplo esto, esto es lo que me va a llevar a la salvación. Pero Dios no se conforma. ¿Sabe qué? Usted y yo le servimos a un Dios que no se conforma, que siempre quiere más. Nosotros le cantamos, yo quiero más. Pero entonces no me pidas más. Yo quiero, pero no, tú no. Entonces le cambiamos el himno al Señor. Yo puedo exigir, pedir más, que me bendiga en esto, que lo tuve esto, ahora yo quiero esto otro. Pero cuando Dios hace esas mismas exigencias con nosotros, le decimos, cógelo suave, Señor. Pero a la hora de nosotros demandar o de pedir o de exigir, no somos tan suaves como le estamos pidiendo al Señor. Y eso es lo que se trata. Entonces me dice, vamos a seguir. Dice,
No codicies ni la mujer, ni el siervo, ni la criada, ni el buey, ni el asno, ni cosa alguna. La tercera me gustó. Y yo dije, si mi esposo estuviera, amén. Si pides prestado, devuélvelo. Si tú dices que amas a tu prójimo, no lo hagas pegar de decir que cuando tú vayas a pedir te diga, no tengo. Mentira, tengo, pero es que no se lo quiero prestar porque la última vez que le presté no me lo devolvió. Pues entonces estamos haciendo pecar al hermano por cuenta de nosotros y no lo estamos amando ni lo estamos guardando. Dice, si pides prestado, devuélvelo. ¿Y sabe cuándo manda a devolverlo? Eso está en Éxodo 22, 26. La pastora no se lo está inventando. Dice, devuélvelo a la puesta del sol. O sea, lo cogiste por la mañana y por la tarde ya tienes que devolverlo antes que se acabe ese día. Ay, yo te lo doy mañana, ay, te lo doy tal día, te lo doy el otro. Y estamos esperando y nos quedamos con eso. ¿Qué más dice? No descubras sus secretos. Cuando yo amo a alguien, no descubro sus secretos. Porque yo quiero protegerlo. Porque esa persona confió en mí. Porque esa persona creyó en que yo podía intimar conmigo y que podía decirme su sentir de corazón para que yo esté divulgando lo que me dijo. Así que si yo amo a mi prójimo como a mí mismo, yo no voy a estar divulgando lo que me dijo. Eso está en Proverbios 25, 9. ¿Qué más puedo hacer por mi prójimo y demostrarle mi amor? Consuélalo en todo momento. Puedo consolarlo, puedo darle palabras de aliento, puedo invitarlo a orar, puedo aconsejarlo, siempre y cuando el consejo sea sabio. Consuélalo en todo momento. ¿Qué más puedo hacer? Orar por él. Dice en Job 42, 10, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando hubo orado por sus enemigos y aumentó el doble todas las cosas. ¿Sabes por qué? Porque en Mateo 5, 43 al 48 nos hace otra exigencia el Señor. Y dice en Mateo 5, 43, ¿oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amas a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hace también lo mismo los publicanos? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen esto también los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, ¿qué te está diciendo el Señor? Te comenzó diciendo que había que amar al Señor y amar a mi prójimo como a mí mismo. Luego entonces te dio la historia de el buen samaritano, del joven rico, y te mostró que ese joven rico tenía su mirada solamente en un cumplimiento parcial de la ley, pero una exigencia más allá de lo que no estaba en la ley, que Dios pidiera más, no era factible para él, así que su amor era condicionado a. Y si yo digo que yo voy a amar a mi prójimo y que yo amo al Señor, yo no puedo poner condiciones, ¿sabe? Porque Él dice que no tomó su lugar como cosa que aferrarse, sino que dejó su trono de gloria para venir a morir por mí, que era malo. Entonces, si Él no tuvo condición para amarme, que primero se arrepientan, que primero se conviertan de sus malos caminos, sino que Él me amó tal y como era y dio su vida por mí. Él está pidiendo eso de nosotros, que amemos incondicionalmente. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Que el Señor ahora te está haciendo una exigencia mayor. Te está diciendo, ya no te estoy pidiendo solo lo que tú tienes. Ahora te pido que aún por tus enemigos, tú los ames y ores. ¿Cómo? Que por mis enemigos. ¿Que cómo es? Repítelo. Amad a vuestros enemigos.
Fíjense que Job, sus amigos, supuestos amigos, estuvieron yendo a ver su condición y le decían, habrás pecado tú, habrá pecado su mujer le dijo, maldice a tu Dios y muérete. ¿Cuántas noticias le dijeron a él? Y Job permanecía ahí. Hasta que un momento empezó a inquirir con el Señor de que dónde estaba. Y el Señor le dijo, vamos a mirarlo. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice esto? Cuando yo hice esto otro. Ah, Job. Y Job tuvo que reconocer que no lo conocía verdaderamente al Señor. Entonces esa experiencia lo llevó a que el Señor le pidiera que orara por sus enemigos. Después de todo lo que me hicieron, después que me hicieron la vida de cuadrito, cuando yo estaba enfermo, en la condición que yo estaba y aún en la que estoy, tú me estás pidiendo que yo ore. El Señor le está pidiendo que ore. Y le dice que ore por sus enemigos, por sus amigos supuestos. Y sabe que la obediencia trajo bendición. Aunque tú no quieras, comienza a hacerlo. Pero Señor, es mi enemigo en el trabajo, me hace la vida, me daña los informes, me hace quedar mal delante del jefe, me humilla, empieza a orar. Empieza a orar. Pero tienes que empezar cambiando la actitud tú. No esperes que cambie él, porque él no conoce al Señor. Quien tiene que cambiarla eres tú. Y en la medida que tú comiences a cambiar, cambiará la atmósfera donde te encuentras. ¿Y qué hizo Job? Oró por sus amigos y cuando oró, quitó Jehová la aflicción de Job cuando oró por ellos y aumentó al doble todas sus cosas. Quizás estás esperando el milagro. Quizás estás a punto de recibir algo de parte de Dios y no lo has recibido porque te has negado a orar por tus enemigos. No quiero orar, no me sale, no me nace. Pues empieza diciendo eso mismo al Señor. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Ayúdame a perdonarlo. ¿Por qué? Porque tú me perdonaste a mí. Eso es lo que dice el Padre nuestro. Perdónalo como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero verdaderamente perdonamos a los demás. ¿O solamente el perdón es exclusivo de nosotros? Entonces Dios nos está demandando que si verdaderamente amamos, comencemos diciéndole, perdóname y yo también voy a perdonar a quien me ofende, a quien me hace cosas que no me agradan, pero yo sé que tú los amas. Otra que encontré que podemos hacer para demostrar el amor, no lo engañes. Wow, este está en Proverbios 3:28. ¿Y sabe qué dice? No digas a tu prójimo, anda y vuelve cuando tienes contigo que darle. No digas a tu prójimo, anda y vuelve. Ven mañana, a lo mejor mañana tengo algo que darte. Cuando en ese momento tienes para darle. Si verdaderamente le amamos. ¿Qué más podemos hacer para el prójimo y demostrarle el amor? Guiarlo. Dice en Proverbios 12:26, el justo sirve de guía a su prójimo. Ellos están sin fe, sin esperanza, perdidos, pero en la medida en que tú y yo los guiemos, cuando le demostramos el amor. ¿Qué más? No lo menosprecies. En Proverbios 14:21 dice, peca el que menosprecia a su prójimo. Yo leí eso y yo, ay Señor, perdón. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. No nos había dado cuenta que estábamos pecando. ¿Cuándo? Cuando menospreciamos al prójimo. En la palabra al que acabamos de leer en Mateo, que dice que hay que amar a los enemigos. ¿Sabe cuál es el fin este? Que el Señor sea glorificado, porque dice ese último versículo 48, para que seáis perfectos, vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No es que lo seamos ya, es que en la medida que yo le demuestre el amor al Señor, a mi prójimo, voy camino a esa perfección, porque todos queremos alcanzar la estatura de Cristo. ¿Sabe quién amó de esa manera? Jonatán. En 1 Samuel 20:17 dice que Jonatán amaba a David como a sí mismo.
Y Jonatán hizo a jurar a David otra vez porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. ¿Sabe qué es lo poderoso de esto? Que Jonatán se encontraba en la encrucijada. Si yo choteo, si yo digo y tiro al medio a David, mi papá lo mata y yo soy el heredero, soy el príncipe, voy a ser el rey. Pero por cuanto, ¿ves lo que yo digo de cortar el cordón umbilical? Jonatán cortó el cordón umbilical de Saúl porque si no sería lo mismo. Jonatán dijo, espérate, papi no está bien. Y si papi no está bien, tú no puedes hacer lo que hacía papi. No puedes imitarlo. Por más que tú lo ames, por más que tú lo quieras, entiéndelo. Si papi no está bien, si tú has visto que con sus actos, con su manera de tratar a mami, a tus hermanos, papi no estaba bien, no puedes imitarlo, por más que lo ames. Jonatán se dio cuenta de eso con Saúl y dijo, espera. Es mi papá, es el rey, pero él no está bien. Lo que está operando a través de él no está bien. Así que yo tengo que desenfocarme de él. Lo sigo amando, voy a seguir orando por él, pero tengo que ayudar a este muchacho. Porque es mi prójimo y me necesita. Entonces él se movió y le dijo a David, yo voy a averiguar si estás seguro, yo te voy a mandar aviso, pero si no, te voy a decir que corra para que escapes de lo que va a suceder. Pero me vas a jurar algo, yo te voy a ayudar, pero te pido que en mi descendencia, que en mi casa siempre haya alguien. Y usted sabe la historia de Mefiboset, ¿verdad que sí? El rey lo mandó a llamar porque David se acordó de esa palabra que había dado a Jonatán. Por lo tanto, el enemigo era muy fácil para Jonatán dejarse llevar por los sentimientos y obedecer y cuidar de su padre. Pero él dijo, no, porque papi no está bien. Yo tengo que ser fiel a mi amigo, a mi prójimo. Y Dios está pidiendo gente que sea comprometida, que cuando tenga que cortar, donde tenga que cortar, porque en este caso es papi, en otro caso puede ser un amigo que sabes que no está haciendo de bendición a tu casa, a tu matrimonio, a tus estudios, a tu llamado del Señor. Pero es que con esa hermana es que me siento bien, con ese hermano es que me siento bien. Pues te tengo noticia, no lo ames más que al Señor. Corta, porque vas a amar a tu prójimo y le vas a hacer de bendición a él y a tu vida, porque es necesario que escapes por ella. Así que nosotros en esta mañana, el Señor nos invita a hacer como la historia del buen samaritano. Y ya estamos terminando. Como el buen samaritano que estábamos leyendo al principio, donde se ve quién es nuestro prójimo y lo que Dios quiere destacar de cada uno de nosotros. En esta historia vemos que Jesús le contesta que tiene que amar a su prójimo como a sí mismo. Y él respondió, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús le hace la siguiente narración en Lucas 10:31. Y dice, aconteció que descendiendo un sacerdote por el camino, el 30, respondiendo Jesús, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba vino de cerca y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, le llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Qué tremendo. En esta historia
vemos a 3 personajes. Había un hombre, un samaritano, un hombre que descendía de Jerusalén y cayó en manos de ladrones. Y estos lo despojaron de todo. ¿Sabe quién te despoja de todo? El enemigo de las almas. A ese prójimo es el que tú tienes que amar, porque el enemigo de las almas ha cogido a mucha gente y le ha despojado de todo. Y este hombre fue despojado de todo, lo hirieron, le dejaron medio muerto. Entonces descendió un sacerdote. El sacerdote era el ministro que oficiaba en el altar. Era el mediador entre el hombre y la divinidad. Era el que ofrecía servicio a Dios en el templo, el que enseñaba de la ley y que consultaba a Jehová por el pueblo. ¿Usted cree que este hombre que era el sacerdote era el que tenía que oficiar en el altar y ministraba entre el hombre y el Señor? Era el canal, el vínculo que se utilizaba. Pero al momento de tener un hombre allí medio muerto, era más importante cumplir con su obligación y lo dejó ahí. Dios no nos quiere tan afanados en nuestros ministerios o en lo que tengamos que hacer en nuestra rutina diaria, que no tengamos la capacidad de detenernos ante el necesitado. Por más palabras que tengamos, por más cosas que hagamos, si no nos detenemos ante el que necesita, le estamos fallando al Señor. Y eso es lo primero que sucedió con este sacerdote. Sabía mucha palabra porque enseñaba de la ley. Podía oficiar en el culto y tener el privilegio de acercarse al Señor, pero el Señor podía decirle, de labios este pueblo me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Y Dios quiere gente que verdaderamente ame al prójimo. Como dice la camiseta de los ministerios aquí, Dios no se ha olvidado de ti. Dios quiere gente que verdaderamente le transmita a otros que Dios no se ha olvidado de ellos. Que este mundo puede haberse olvidado de ellos, pero hay un Dios que todavía le ama y que es capaz de restaurar sus vidas. Luego pasó un levita. Y cuando pasó el levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Y ese pasar de largo significa indiferencia. Y significa que no vale la pena que yo me detenga por ti. Significa pues que el que viene atrás que arree. Significa que pues tú te lo buscaste. Significa pues que eso es lo que te espera. Y nos volvemos jueces. Y nos volvemos dictadores de lo que les sucede a las personas. Y no somos movidos a misericordia. ¿Sabe quién es el levita? El levita era el que asistía a los sacerdotes en el servicio del santuario. Los jueces y escribas. Eran los guardas de las puertas. Eran los músicos. Los adoradores. Así que a lo mejor iba cantando, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. Pues se iba a quedar bien quedadito si dejaba a ese que estaba en necesidad porque estaba envuelto en su alabanza. Mejor párale el corito, párale la alabanza y dedícale a aquel que necesita una palabra de aliento. Aquel que necesita la oración de intervención de salvación. Porque tú no sabes si esa vida iba a vivir o estaba por fallecer. Pero nuestra indiferencia ha llegado a tal grado. Me demandan, me busco problemas, me contamino. ¿Sabe? Cuando Moisés tuvo el accidente terrible que tuvo, yo fui a buscarlo y a ver a su papá, estaba bañado en sangre de la intervención que tuvo con el muchacho del accidente. Yo tuve que ir con el pastor al hospital de Carolina para que le hicieran pruebas por la cuestión de la sangre, a ver si había problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ante ese momento, él no pensó, me voy a ensuciar. Ante ese momento, él no pensó, si me contamino. En ese momento, él sabía que había una alma y que tenía que interceder por ella. Oró, hizo lo que estuvo a su alcance realizar, porque tuvo misericordia. Dios está buscando más gente que tenga misericordia, que se conmueva ante el dolor ajeno,
Que no piense tan solo en sí, que vea que hay gente que está sedienta, que quizás es su último momento. Quizás esos hermanos que trabajan en los deambulantes digan, todos los weekends hacemos mensualmente lo mismo y no pasa nada. No pienses eso. Dios viene a decirte eso en esta mañana. Continúa haciendo. Invita a otros a que se unan. No te desanimes, porque tú no sabes si ese es el único bocado que comió esa persona ese día o en un par de días. Y Dios le está mostrando que sí es importante que tengas misericordia de él. Al vecino, que en este huracán, ¿cuántos nos salimos a dar comida en el vecindario? Y entonces nos enteramos cómo se llama aquella, porque no sabía cómo se llamaba. Que aquella entonces me pide oración porque está sin trabajo y todavía está sin trabajo. ¿Cuántas cosas si nos movemos a tener misericordia y nos detenemos en nuestro caminar? De eso se trata esta palabra. Pero entonces dice aquí que apareció un samaritano que iba de camino y vino y no pasó de largo. Dios está llamando a la gente que no pase de largo. Que cuando se hace la invitación o el llamado, eso no es conmigo. Alaba. Que cuando se pide recoger la silla, es que voy tarde. Alaba. Qué bueno que no va. Mira, le dije, no, hoy no hay que recogerla, así que no se tiene que quedar. Los del almuerzo. Pero usted está viendo. Y sí, quizás no la puedo recoger todo, pero un día pruebe doblar una silla, qué emocionante es. Pasamos de largo porque eso le toca a aquel, o le toca a Geraldo, o le toca a mi hermano Omar, o le toca al otro. ¿Y a ti? ¿Cuándo vas a ser parte? ¿Cuándo vas a ver que Dios se goza en la simpleza? En las pequeñeces. El joven le dio 2 panes y 5 panes y 2 peces. Porque era lo único que tenía. No dice si estaba triste, estaba alegre, pero lo dio. No dice que se lo arrancaron de las manos. Dijo que lo trajo. Y Dios está buscando gente voluntaria que sea sensible al llamado del Señor. Y este samaritano, ¿sabe quién era? Eran los samaritanos y los judíos, no participaban juntos a nivel social ni religioso. Se sentían antipatía, ya que los samaritanos se les consideraba como una raza que no era pura judía y practicaban una religión mixta. Pero sin embargo Dios muestra y Jesús utiliza la figura del samaritano para dejar ver algo. Que a lo vil y menospreciado llamó Dios para avergonzar a los sabios. Que aquello que no era puro, en Dios se hace puro. Amén. Que es lo que hizo contigo y conmigo. Y este samaritano tuvo misericordia. Y mire lo que hizo, se acercó. Y una vez se acercó, no le dijo, pobrecito, voy a buscar ayuda. Voy a llamar al 911 y yo sé que van a llegar a rescatarte. Y se fue. No, él no hizo eso. Dice ahí que acercándose, lo primero que hizo fue vendar sus heridas. Y Dios está buscando gente que imite al samaritano y venda las heridas de aquellos que están en esa situación. ¿Y sabe qué hizo para vendar las heridas? Lo más hermoso que nos ha estado ministrando el Señor. Lo primero que le echó fue aceite. Echándoles aceite para que el Señor recordarnos que no hay racatalarquía, mancella, no hay herida que se sane si no está el aceite, que es tipo del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. La herida no va a sanar por sí sola, tiene que estar el aceite.
tiene que estar el aceite de Dios en nuestras vidas. Entonces le echó el aceite, le echó el vino. ¿Y qué hizo? Lo puso en su cabalgadura. Aleluya. El Señor te dice, echa sobre mí tu carga y yo te haré descansar. Qué hermoso, porque era el Señor mismo. Oye, éramos enemigos. Quizás tú no esperabas que el sacerdote, porque tenía más rango, se detuviera. Quizás tú querías que viniera el hermano Obi a cantarte la alabanza. Pero vine yo que no canto. Pero te digo que te voy a vendar tus heridas y te voy a montar en la cabalgadura y te voy a llevar al lugar seguro. Y Dios está buscando gente que se mueva a eso, que salga de la zona de confort y diga, yo voy a buscar a los heridos para echarle aceite en su herida. Yo voy a buscar al necesitado. Yo voy a comenzar a amar como antes amaba y Dios estaba pidiendo de mí. Porque es el Señor mismo. No hay ejemplo mayor. Di el ejemplo de Job que oró por los enemigos. Mira, el Señor mismo en la cruz. ¿Qué dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Al que está al lado le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces Dios te está diciendo, ve al necesitado, muévete a misericordia. Porque no sabes si le vas a arrebatar un alma al mismo infierno. Si tú tienes misericordia y te compadeces de él. Pero empieza amándote. Iglesia, es necesario que tú te ames. Si tú te amas y amas al Señor, vas a amar a los tuyos y entonces vas a moverte a misericordia. Ese es el orden perfecto. Ama a Dios el Señor sobre todas las cosas. Ámate tú y ama a tu prójimo. No amarme con amor de egoísmo. Amarme porque estoy agradecida de lo que Dios ha hecho en mi vida y de su misericordia que se renuevan cada mañana. Amarme ¿para qué? Para de ese amor que no es mío, sino del Señor, podérselo dar a otros. Porque lo dice en Corintios, el amor no es envidioso, no se jacta, no busca lo suyo. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Pero ¿cuál amor es ese? Es el del Señor. Si yo no me lleno de ese, no puedo esperar, no puedo dar. Y Dios está buscando eso de nosotros. Oye, qué lindo, lo puso en su cabalgadura. ¿Y qué hizo? Oye, lo llevó al mesón y lo cuidó. Aquel que tú estás rescatando, Dios está pidiendo que lo cuides. Es como un niño. Mi papá está en el hospital y la esposa no entendía la forma que está comiendo por su condición. Y el médico tuvo que decirle, estaba comiendo como un niño, ahora trátalo como bebé de meses. Y se hace difícil, pero hay que ver la forma en que esa mujer cuida a mi papá. Y yo la admiro por eso. Digo, wow, Dios mío, yo no sé si a mí mis hijos tendrán que atenderme y tendrán esa capacidad, o yo si es mi esposo que estuviera así. Y estoy aprendiendo mucho y creciendo. Y digo, wow, yo quiero amar así. Yo quiero amar así. Necesitamos amar así. Que no importando, decimos, es muy fácil. Para ella sería muy fácil dejar a papi en un home y irse para su casa a dormir. Para descansar, lleva 1 mes y pico allí. Y ella duerme allí. Porque ella ama a mi papá. Entonces, el Señor me dijo, pues ama. De eso aprende. De toda circunstancia que tú y yo podamos experimentar, Dios quiere que nosotros aprendamos. Y yo aprendamos y yo digo, wow, Señor, me falta. Me falta porque no sé si tendré la interés o la fuerza para yo hacer eso. Ayúdame. Ayúdame a valorar a mi esposo ahora que está saludable. Y no pelear por cada bobería. Y valorar que está ahí para cuando lleguen los días malos, yo pueda tener gratos recuerdos de que ambos nos fuimos fieles y que disfrutamos los años de vigor. ¿Está viendo el mensaje de hoy? Hay muchas cosas por las que hay que darle gracias y valorar y atesorar y cuidar. Pero si nos amamos, hay gente que no ama. Por eso hay tanta crisis en los matrimonios y en la familia.
Porque son gente que no se han amado a sí mismos y no saben amar. No es culpa de ellos, nadie les enseñó. No saben. Mi esposo, yo tuve que sentarme, yo necesito que juegue con Moisés. ¿Y el qué? Yo, que juegue con Moisés. Yo le puedo comprar el canasto, puedo comprarle la bola, puedo comprarle esto, pero yo jamás tiro la bola y sale para acá. Necesito que tú se lo demuestres. Y por más que trató a Moisés, no le gustaron. Pero yo intenté, no es culpa mía. ¿Está viendo? Hay partes que le corresponde y que tú necesitas llenarla. No le dejes ese espacio vacío a otro, porque entonces va a tomar ventaja el enemigo por ti. A él le gustaron entonces los instrumentos, y gloria a Dios, y ahí se goza. Podía estar ahí o con sus computadoras. Pero ¿qué le estoy diciendo? Usted tiene que amar a su familia. Usted tiene que amar a sus hijos. Usted tiene que amar a sus padres. Usted tiene que amar a su vecino. Aunque me deje la bolsita ahí, aunque no corte la grama y tenga que pasársela yo al mío y al de al lado. Alaba. Pero estoy diciendo, usted iba a casa y en la casa estaba del lado. Usted sabe las condiciones, ya pronto se van a mudar. Y a veces nos hacían requerimientos. Mira que si el tubo de agua da un poquito para acá y yo, pues si ellos ni viven ahí. Y el patio lo tienen que, yo no sé, bregar ya con las sabandijas de su patio. Entonces dan queja del mío porque caía una gota de agua al patio porque ni a la casa. Y yo, gracias Señor. Hay que amar. Pero qué bueno que ya se van a mudar. Ya cortaron todo el patio. Son creyentes. Y no pueden decir que en ningún momento en los años, que mire que no estoy hablando ni un año ni de dos, yo creo que más de 10 años, que tuvieron la casa vacía, puedan dar queja de nosotros. ¿Qué hacía el casa? Se pasaba y se pasaba al otro lado también la máquina. Que puede ir a corte, que puede quitarle la casa, tomarle fotos y 20 cosas. No puedo con una vaca el don, no, gracias. Usted está viendo, hay que tener misericordia, hay que moverme por el prójimo. Y eso es lo que el Señor le estaba enseñando a través de este samaritano que lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Y sabe qué hizo? Si hubiera quedado hasta ahí estaba bien, lo cuidó, lo curó y ya. No, todavía él no estaba en condiciones de moverse y seguir solo. Y él quiso darle una mayor oportunidad y le dijo al mesonero, entonces, que al partir sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Qué hermoso. ¿Sabe que esto es Dios mismo? Él dice, aquí yo vengo con retribución y pago. El Señor se ha encargado de curar nuestras heridas, de vendarnos. Y ha prometido pago para que todo lo que tú hagas en pro de otro, aquel que ha servido aunque sea un vaso de agua por uno de estos pequeñitos, que no piense que no va a recibir su recompensa. Entonces Dios te está diciendo, ¿estaremos amando de la manera que Dios quiere? ¿Estaremos amando al prójimo como a nosotros mismos? Eso es lo que hemos estado tratando de hablar en esta mañana. ¿Hace cuánto, nos preguntaría el Señor, no le demostramos amor o misericordia a alguien? Preguntémonos en esta mañana. ¿Qué ha pasado en tu vida o qué te ha herido que has dejado de amarte, amar al Señor o por ende amar a tu prójimo? ¿Qué te mueve a servirle en esta casa? El Señor te hace una invitación, como le hizo a este hombre que le preguntó, maestro de la ley, ¿qué podía hacer para heredar la vida eterna? Él les dice, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo, el que usó de misericordia con él. Y entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Dios nos invita a hacer lo mismo. Yo no sé qué has dejado de hacer. Yo no sé si hemos tenido
una actitud egoísta como la del joven rico y hemos estado enfrascados solamente en satisfacer nuestras necesidades y nos olvidamos del que necesita. No sé si tomamos la actitud que mejor es pasar de largo que detenernos a ver la necesidad. Pero Dios está buscando gente que imite al samaritano. Gente que tenga misericordia. En esta hora el altar se abre para aquel que quiera regresar y que quiera comenzar a hablar con el Señor. Puede decirle, Señor, creía que me amaba, pero por lo que escuché del mensaje, todavía no me amo lo suficiente porque espero a ver qué piensan los demás de mí para yo decir si soy persona para ser amada o no. Me es más importante la opinión que tienen otros que la opinión que tienes tú mismo de mí. Ayúdame a entender que no es por lo que yo crea ser, sino por lo que puedo ser en ti. Así que enséñame a amarme, a valorarme, a verme de la manera en que tú me ves. Ese es el primer llamado. Gente que necesita entender que el Señor le ama. Gente que necesita estar seguro de que cuando viene al Señor es nueva criatura y las cosas son hechas nuevas. Que tu niñez se la entregas al Señor y el Señor te sana de los recuerdos. Que tu fracaso en los matrimonios, Dios lo restaura. Te devuelve tu autoestima. Porque el hombre cuando hiere busca destruirte y te destruye tu autoestima, tu valía. Y te dice, no sirves, no vales, no eres suficiente. Pero en esta mañana Dios, que es infinito en amor y misericordia, viene a decirnos, si tú eres importante. Mentiras del maligno, tú sí vales. En esta mañana Dios le dice a los hijos, ama y honra a tus padres. Pero si sabes que la actitud de ellos no es la correcta, ora por ellos y corta el cordón umbilical de aquello que no está haciéndole bien a tu vida. Escucha el consejo, pero ¿estás seguro que el consejo venga del Señor? Si no está de acuerdo a lo que dice la Escritura, el consejo no es válido. Porque no todo el mundo puede dar consejo que venga del Señor. Porque hay caminos que parecen rectos, pero su fin es fin de muerte. Así que ten cuidado con a quién tú te acercas para recibir el consejo. Y Dios te dice, vuelve a ese primer amor. Vuelve al único y verdadero amor. Vuelve a tener misericordia del necesitado. Si venías a los deambulantes, continúas con los deambulantes. Si venías a evangelismo, repartías tratados, es que nunca dirigí, es que nunca canté. ¿Quién te dice que eso es el todo? Se necesita gente que interceda. Se necesita gente que ore, que dé la mano, el abrazo, que ore, que se acerque a aquel que no se atreve a venir a los pies del Señor. Vuelve a acercarte al Señor. Eso es lo que el Señor quiere en esta mañana. Que nos desnudemos delante de Él y le digamos, Señor, aquí está el niño, la joven, la dama herida, el caballero, aquel que pensaba que estaba bien con hacer, con dirigir, con cantar o predicar, pero tú me estás diciendo que no es suficiente. Que te tengo que amar a ti, que tengo que amar a mi prójimo y aún a mi enemigo como a mí mismo. Pues me he dado cuenta que no me amo. Me he dado cuenta que no me amo, que yo creía que yo me amaba, pero no me amo de la manera que tú quieres que yo me ame. Una manera sana, una manera libre. Alguien cambiado y renovado en ti. Y yo te pido que tú me ayudes. Me ayudes a perdonar. Yo hablaba con alguien estos días y me hablaba de mi papá.
y de su experiencia con su papá. Y me decía, pastora, yo también he perdonado a mi papá, pero tengo que bregar con algo. Y yo, ¿con qué? Y me decía, es que cuando él viene para abrazarme, yo tengo deseos de apartarlo y no de recibir su abrazo. Y yo, pues no le creas la mentira al enemigo, ya tú lo perdonaste. Te va a hacer fuerza. Quizás no lo de eso, empieza dándole la mano. Dale la mano. Pero no lo rechaces, no lo empujes. Porque él está buscando algo y te vas a sentir completamente libre cuando tú puedas abrazarlo. Porque eso es lo que quiere poner el enemigo, que decir, no está hecha el perdón, la restauración, no me nace. Es que pues si me nacieran, usted nunca hacía nada. Si usted espera que le nazca, no le va a hacer. Pues entonces no lo rechace, dele la mano, interceda, humíllese delante del Señor. Señor, yo no quiero seguir teniendo este sentimiento. Yo quiero abrazarlo y sentirme libre. No lo voy a amar quizás como amé a mi mamá, pero lo voy a amar y lo voy a dar, que él pueda sentir el perdón, que pueda sentir la aceptación. Y Dios lo hace. Y yo le dije, mira, pues yo siempre he abrazado y besado a mi papá. No he tenido ese problema. Así que yo lo que te puedo decir es que no los rechaces. Dale la oportunidad. Ora y dile al Señor, no quiero sentir esto. Porque es real, lo estás sintiendo. Tampoco te estoy diciendo que seas hipócrita y te brinques a los brazos de Él. Estoy diciendo, ora y empieza dándole la mano. Quizás el beso en el cachete. Y Dios va a poner en el momento en que vas a recibir ese abrazo. Pero si automáticamente hago esto, estoy cortando la relación y no voy a permitir que Él se acerque, ni yo también voy a dar la oportunidad de sanidad en mi interior. No es porque se lo merezca, aquí nadie está hablando de eso. Porque si es de merecer, nadie nos merecíamos nada. Es porque yo quiero un camino más excelente y perfecto delante del Señor y por eso yo voy a someter mi voluntad a la de Él. Y voy a pedirle al Señor que restaure lo que ya pasó y Dios lo hace. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida. Quiere que nosotros busquemos de su presencia, que nos movamos a misericordia, que si estamos libres nos movamos con los vigilantes a visitar los ancianos, que si tenemos la oportunidad de oración lo hagamos, que si hay evangelismo nos movemos, la escuelita de extensión nos movamos y en todo lo que tengamos la capacidad para hacer a tus manos lo haga. Que cuando se pide compra lo haga. Que cuando sepas que hay alguien en necesidad, lo informe. No esperes que el hermano, entonces se vuelve murmullo. El hermano está en necesidad y nadie le ayudó. ¿Tú lo sabías? Pues ¿por qué no vienes a la fuente y le dices a Zaira, a Ricky, a mí, a cualquiera? Miren, mi hermano necesita una compra. ¿Qué vamos a hacer? Procurar suplirla. Pero con quedarte saberlo y ay bendito, no resolvemos nada. El amor al prójimo envuelve acción. El amor al prójimo envuelve cuidado. El amor al prójimo envuelve que tú hagas la parte que te corresponde. Y eso es lo que Dios está demandando de nosotros. Recibe esta palabra de parte del Señor. Pídele al Señor que te revele en qué áreas de tu vida necesitas aún amarte más. ¿Qué cosas hay que cambiar para que yo me pueda amar más? Quizás es mi carácter, quizás es mi forma de contestar. Quizás es la forma de yo proyectarme. ¿Sabe que el otro día me sorprendí en la escuela la forma que una maestra nueva me presentó? Y yo dije, si la oyen 2 o 3, caen patas arriba y mueren. Porque ella la maestra de religión nueva hizo una oración mencionando, por ejemplo, si yo dijera aquí, tener la creatividad de Sandra, tener esto y así nos fue enumerando. Y dijo, tener la dulzura de mis hijos Ortiz. Y yo hice, ¿a dónde fue? Porque en la escuela usted sabe el carácter, la maestra, esto y lo otro. Y ella me está recién conociendo y yo, Missy, digo que yo soy dulce. Pues mire, ahora yo procuro. Ahora yo, cuando Ortiz quiere salir, ¿verdad? Y yo,
Ya no dañar la imagen de él. Yo soy dulce. Y no que yo sea dulce. Pero usted está viendo cosas que hace el Señor. A veces llama las cosas que no son como si fuesen para procurar cambios en nosotros. Y yo dije, tengo que ser dulce. Ella me vio dulce. Dios se encargó de que me viera de esa forma. Porque dijo muchas otras características. Y yo dice, say what? Entonces, hay gente que nos está observando. Y aunque tú creas que no estás dando la imagen que quizás quieras proyectar, ellos lo ven. Así que procura que lo que ellos vean sea agradable delante del Señor. Amén. Se pone sobre sus pies y nos ayuda a orar e interceder por este grupo de hermanos. Recibe esta palabra es para todos, para que los jóvenes y los juveniles y los niños lleven amor en los compañeros, se muevan a misericordia cuando escuchen de un compañerito que tiene problemas o en la universidad que tiene situaciones, sean movidos a misericordia, a orar, a interceder, a presentarle el plan de salvación, a hablarle de un Dios que restaura su compañero de oficina. En vez de hablar del jefe o de la jefa, orar por unos, por los otros, por las situaciones que puedan haber allí en su trabajo, en su lugar de estudio. Hay tantas cosas por las que podemos orar y ser movidos a misericordia. Hay tanta necesidad alrededor nuestro, que hay tantas cosas que nos roban la intimidad y el lugar, como el celular. Y no prestamos atención a la necesidad que pueda haber alrededor nuestro. Mi pareja, su pareja lo necesita. El tiempo en que nos sentemos nos podamos ver cara a cara. Que el celular se apague o se mueva a un lado. Que la llamada entró, la llamada puede esperar. Pero hay un momento de relación que se necesita. Que el hijo lo necesita, el hermano, la hermana lo necesita. Y Dios nos está invitando a tener amor hacia ese prójimo, hacia ese hermano. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias, Padre amado, por este mensaje que me has permitido compartir con mis hermanos. Tú nos has invitado en esta mañana, Señor, a que comencemos amándonos nosotros para poder amar a nuestro prójimo. Tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero si nosotros no nos amamos, no podemos amarlos a ellos. Así que enséñanos a amarnos de la forma correcta. Por eso en esta hora, Señor, los hermanos que están aquí ante tu altar, igual los que están de pie y los que nos ven a través de la internet, te pedimos en esta hora, Señor, que tú sanes. Que ese aceite que el buen samaritano puso sobre este hombre que iba de camino y que fue asaltado por los ladrones, ese aceite que él puso sobre sus heridas, tú la pongas en esta mañana. Yo lo creo, Señor, que tu aceite, Señor, es capaz, Señor, de fluir y sanar toda herida que pueda haber en cada uno de los corazones de mis hermanos. Restaura lo que ya pasó en el corazón de mi hermano, de mi